Del 100% de las personas que presentan el examen ITEP, un porcentaje muy pequeño logra el puntaje que necesita al primer intento. Y esto se debe a que las personas que pierden su examen no tienen ni idea a qué se van a enfrentar y tampoco saben cómo abordar el examen. Por eso en este corto video te voy a explicar exactamente a qué te vas a enfrentar, qué te vas a encontrar con el examen ITEP en este año 2024 y el año 2025, que te va a permitir, si aplicas estas reglas clave, que te van a permitir lograr ese puntaje que buscas al primer intento. Estas técnicas que te voy a revelar hoy son técnicas que enseño en mis sesiones individuales, en entrenamientos avanzados del examen ITEP, que les ha permitido a cientos de mis estudiantes lograr altos puntajes al primer intento sin importar las bases que tenían. Por eso, si te interesa poder aprender un poco más de cómo funcionan mis programas avanzados, te quiero invitar para que veas en la descripción hay un link para que puedas acceder y vas a poder conocer más al detalle cómo funcionan mis programas avanzados y cómo puedes lograr ahorrarte un montón de tiempo y un montón de dinero para lograr ese puntaje que buscas al primer intento. Entonces, empecemos. Antes, quiero invitarte a que puedas suscribirte. Te doy la bienvenida a mi canal, por supuesto. Mi nombre es Oscar Mantilla. Soy fundador de Oxford Academy. Y te quiero invitar a que le des me gusta a este video si te gusta la información que vas a recibir, después de que lo veas, por supuesto. Y te invito para que te suscribas para que yo pueda estar compartiéndote más técnicas avanzadas y así el algoritmo de YouTube pueda darte información o te pueda avisar cuando llegue información nueva que te va a funcionar y servir muchísimo, no solamente a ti, sino también quieres compartirlo con personas que pueda beneficiar de esta información. Entonces, hablando un poquito de grammar, vamos a comenzar hablando de grammar. Son 5 habilidades que te vas a encontrar en el examen. ¿Ok? Te voy a explicar cuánto debes dedicar o cuánto te van a, del tiempo que te van a dar por cada habilidad, a qué te vas a, o qué te vas a encontrar en cada habilidad y algunos principios importantes que debes tener en cuenta. En cuanto a grammar, son 25 preguntas en total y te dan 10 minutos solamente para las 25 preguntas. Aproximadamente, si haces el cálculo, son 30, 25, 30 segundos por pregunta. Son dos secciones. La primera sección se llama Fill in the Blanks, que es rellenar unos espacios en blanco. Te dan en el examen en general un 90% de selección múltiple. O sea que es, yo siempre digo a mis estudiantes, tus probabilidades de éxito incrementan aún no sabiendo cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque aún colocando tú lo que llamamos en Colombia el chiripazo o la suerte, la respuesta que tú creas, A, B, C o D, tienes un 25% de acertar. Empezamos con un principio importante. Nunca dejes sin responder nada. Siempre escoge una respuesta. Así no tengas ni idea qué escoger. Avanza con la siguiente, pero siempre escoge una. Porque si me dejas en blanco esa respuesta, supongamos que hiciste la pregunta número uno y no sabes cuál es la respuesta, escoge una, porque si no escoges, pasas de un 25% de acertar a un 0%. O sea, sí o sí te va a quedar mal. Pero si escoges una aún no sabiendo cuál es, a lo mejor puede que ese día estás de suerte y justamente la respuesta que querías o la respuesta correcta. Ahora, no es algo que yo recomiende hacer a mis estudiantes, siempre hay un proceso detrás. Pero si después de aplicar todo el proceso realmente no tienes ni idea qué hacer y el tiempo está corriendo, escoge una siempre. Entonces, estas dos secciones, fill in the blanks es una de ellas y la otra es find the mistake o encuentra el error. Te van a dar una oración y en esa oración te van a dar 4 opciones de respuesta, dentro de esa misma oración 4 palabras y de esas 4 palabras tienes que indicar cuál de esas 4 palabras está en error. Las 4 no están en error, solamente hay una y con base al conocimiento, tu conocimiento vocabulario, gramática, reglas gramaticales, tienes que saber cuál está en error. Listo. Entonces te dije 25-30 segundos por pregunta y algo importante que siempre recomiendo a mis estudiantes hacer, antes de responder cada pregunta, tienes que hacer un ejercicio mental importantísimo y es el siguiente. Cuando veas la pregunta, cuando la estés leyendo, vas a sentir como si ya te hubiese quedado bien la respuesta. No lo vas a sentir desde la lógica y la razón, porque la lógica y la razón te van a decir que no. Y más si la pregunta está difícil, ¿ok? O si consideras que no eres muy bueno en grammar. Y no solamente aplica para grammar, sino para todas las habilidades, ¿ok? Entonces, vas a sentir desde la emoción, no la razón ni la lógica, la emoción. Siente, imagínate, independientemente cómo lo lograste, no importa cómo llegaste a la respuesta, pero imagínate que te quedó bien. Celebra ese momento. No vas a estar ahí 5 minutos, no. 30 segunditos, menos, 10 segundos. 10 segundos sintiendo, experimentando esa emoción como si ya te hubiera quedado bien. Ese se llama el ejercicio de la intención. O sea, tú despiertas, predispone tu mente, das una intención, declaras una intención, cómo quieres, qué forma quieres que tome ese resultado. Y psicológicamente, hablando, las probabilidades de que te quede bien son bastante altas. Ahora, te estoy diciendo que no hay que estudiar y gozar, me dijo que solamente lo psicológico funciona para pasar este examen, por supuesto que no. Obviamente, si tú tienes las bases sólidas y tienes argumentos, las probabilidades de éxito van a ser más altas, ¿ok? Pero este ejercicio psicológico funciona muy, muy bien, ¿vale?
Vamos con la parte de reading. En reading tienes 10 preguntas. De las 10 preguntas te dan 20 minutos para responder. Te van a dar dos lecturas, una corta y otra larga. No es que es una muy corta y otra muy larga, no. Una más corta que la otra. Pero en síntesis, son 5 tipos de preguntas los que te van a hacer, distribuidos en 10 preguntas. ¿Ok? No 5 preguntas, sino 5 tipos de preguntas. Un tipo de pregunta se llama inferences, inferencias. Después tenemos details, detalles. Después tenemos sentences, oraciones. Después tenemos vocabulary, vocabulario. Y por último tenemos reading to learn or multiple answer, respuesta múltiple, que básicamente te dan una pregunta y te dicen casi siempre lo mismo, la pregunta es la misma. ¿Cuáles tres oraciones de estas seis, te dan 6 oraciones, cuáles tres oraciones resumen o comprenden las ideas más relevantes de la lectura? Eso es lo que tienes que hacer, escoger tres que resuman la lectura. Esa pregunta siempre, siempre va a ser la última de todas. Por supuesto, porque ya se supone que has leído toda la lectura. ¿Vale? Importante en reading. Siempre lee despacio. Lee lo más despacio del mundo posible. Yo sé que está como ese paradigma. Oscar, pero ¿cómo voy a leer despacio si el tiempo es limitado y está corriendo el tiempo? Me da miedo que me quede sin tiempo. Ojo con esto, escucha bien. Si tú lees despacio, no solamente vas a comprender mejor lo que estás leyendo desde el vocabulario que tienes, no por arte de magia. Con base al vocabulario que tienes, vas a poder entender mucho mejor lo que estás leyendo. ¿Ok? Y lo otro, vas a hacerlo mucho más rápido que leyendo incluso la lectura rápido, porque la tendencia natural de las personas es leer rápido la lectura porque el tiempo está corriendo. ¿Y qué pasa cuando no lees rápido? No solamente en inglés, en cualquier idioma. No vas a entender, ¿verdad? O entiendes un porcentaje muy pequeño. ¿Qué te toca hacer entonces? Leer otra vez. Y al leer otra vez, estás aplicando el mismo patrón, por ende el mismo resultado, o sea que no vas a, el hecho que leas una segunda vez no quiere decir que vas a entender perfectamente. Vas a entender pronto un poquitito más, pero aún vas a seguir sin entender la gran mayoría. O sea que no solamente va a ser una segunda vez, sino una tercera vez, cuarta, quinta vez. Casi nadie lee una cuarta o quinta vez. Leen 2 o 3 veces y si ven que no entienden, se van a la pregunta, pasa lo que llamo el efecto boomerang. Pregunta, texto, pregunta, texto, pregunta. Se la pasan así y no terminan respondiendo nada. Se confunden, se bloquean, se ponen nerviosos y terminan respondiendo mal. O por suerte, ¿sí? Y realmente no queremos eso. No quiero que te lleves ese mensaje al principio de este video que te hablé de que Oscar me dijo que lo haga a la suerte. No, no, no. Cuando estés en ese escenario en que no sepas qué hacer, aplica ese método de escoger por lo menos una, ¿vale? La idea es que hay un trabajo detrás, que obviamente es lo que yo te estoy enseñando en este video, y si quieres aprender mucho más técnicas más profundas, y mi programa avanzado, las diferentes 3 modalidades que existen, online, semi-personalizado y personalizado, que vas a poder a conocer cómo funciona haciendo clic al link en la descripción de este video, ¿vale? Entonces, lee despacio y nunca me leas el texto completo. Nunca, nunca leas el texto completo. Porque si lees el texto completo, estás perdiendo tiempo. No es necesario. Lo primero que vas a hacer es leer la pregunta, apenas empieza el reading, lee la pregunta que te están preguntando, valga la redundancia, te vas analiza la pregunta, extraes palabras clave, te vas a la pregunta, perdón, a la lectura con base a las palabras clave que extrajiste o que analizaste y buscas lo que necesitas en la lectura, el párrafo que encontraste que están esas palabras clave y lees esa parte del párrafo, no el párrafo completo ni siquiera, la parte del párrafo donde tú consideras con base de nuevo a las palabras clave que está la respuesta, escoge la respuesta y sigues. Otro aspecto importante, muchachos, la respuesta siempre está en la lectura. Siempre. Entonces, si tú escoges, por ejemplo, la B, tienes que hacer la siguiente pregunta. Ok, la respuesta, lo que dice en la B, ¿lo dice en la lectura? Si la respuesta es no, déjame decirte algo, te quedó mala respuesta. Oscar, pero es que es una interpretación que yo hice porque aquí me dice que debo inferir. Sí, ojo que en el examen ITEP inferir no es inventar. Puede que en otros contextos sí, infiera, deduzca con base a su propio criterio, pero en el examen ITEP siempre la palabra inferir tiene que estar en relación con lo que está en la lectura. ¿Ok? Vamos rapidito con grading. Grading son 2 tipos de preguntas nomás. Te vas a encontrar con una carta y un ensayo. La carta te va a dar 5 minutos para escribirla y el ensayo te da 20 minutos. Puede parecer poco tiempo, pero si tú sabes exactamente lo que estás haciendo, no deberías tener problema con esto. Entonces mi recomendación, ¿cuál es? Tienes que tener una estructura clara en tu mente de qué es lo que vas a escribir. Oscar, ¿y cómo aprender eso? En programa avanzado lo puedes aprender, pero también tú puedes crear frases genéricas de lo que vas a ir a escribir ese día. Frases genéricas como por ejemplo cómo comenzar la introducción, cómo abordar el body, el cuerpo, cómo crear una conclusión en la parte de la carta, cómo comenzar la carta, cómo despedirme.
Esas son frases ya genéricas que debes tener clara en la mente cómo escribirlo. Si no sabes, puedes buscar en internet, con la inteligencia artificial puedes hacerlo también, o si quieres ir al punto y a la fija, puedes matricularte en programa avanzado para poder entender esas técnicas avanzadas. Súper rápido les explico cuáles son. En la parte de speaking hay dos preguntas nomás. Una tienes que hablar en 45 segundos hablando en ese tiempo, ni más ni menos. Y la otra 60 segundos hablando. Las dos preguntas son muy similares. La primera tipo de pregunta, la de 45 segundos, te dan 30 segundos para preparar la respuesta, por supuesto. Recomiendo siempre escribir palabras clave de lo que vas a decir en el speaking. No confíes en tu memoria. Yo te entiendo, créeme. Si tú me dices que tiene buena memoria, te lo creo. Lo valoro muchísimo, pero no me interesa. Necesitas escribir las palabras. Porque una cosa es que yo tenga buena memoria y otra cosa es que yo tenga buena memoria y tenga que aplicar o mostrar que tengo buena memoria con la presión del tiempo y la ansiedad y un examen y tengo la presión de que si no lo paso no me puedo grabar, ¿sí? Entonces hay que considerar eso. Y eso no lo vas a saber hasta que lo presentes ese día. Entonces, más bien, no te arriesgues, escribe palabras clave de lo que vas a decir, no frases, nunca escribas frases. Palabras clave de lo que vas a decir en tu speaking y vas a ver que fluye mejor la información. ¿Ok? Habla despacio. Habla lo más despacio del mundo posible. Eso te va a permitir llegar con confianza, hablar con confianza, con coherencia, con fluidez y con buena pronunciación. ¿Ok? Es importante esto para que tengas en cuenta. Buenísimo. Y seguimos con la parte de listening. Listening es una habilidad donde te van a colocar unos audios y con base en la información que escuchas en el audio, tienes que responder unas preguntas que te hacen. Son 3 tipos de preguntas en total. El primer tipo de preguntas son conversaciones cortitas, son 4 nomás, 4 audios. Y a cada audio, de cada audio te hacen una pregunta. ¿Sí? Entonces, escuchas atentamente el audio y respondes la pregunta. Algo importante que recomiendo siempre hacer a mis estudiantes es para incrementar los niveles de concentración, es lo que yo llamo encontrar tu punto de concentración. ¿Cómo así mi punto de concentración? Puede ser de pronto cerrando los ojos, mirando para el horizonte, rascándose así la cara o haciendo así, no lo sé. Si tu punto de concentración es cerrando los ojos, siempre cierra los ojos entonces cuando estés escuchando los audios para concentrarte más, por supuesto. No es, si tú sabes que te concentras más cerrando los ojos y los cierras una vez, pero después los abres, después miras para arriba, no vas a concentrarte bien. ¿Ok? Importantísimo. El segundo tipo de pregunta ya te ponen una conversación más larga y de ahí te hacen 4 preguntas. O sea, ya es una sola conversación, pero 4 preguntas de allí. Y la tercera sección también es un audio más larguito, no súper largo, pero más largo que los primeros, ¿ok? Y te hacen 6 preguntas. Y ese ya es un monólogo, una sola persona hablando. No son una conversación entre 2 personas, sino una sola persona hablando, ¿vale? Importante entonces tomar nota de todas las palabras clave que escuches, todo lo que vayas escuchando, toma nota, nota. Palabritas clave. Y vas a ver que eso te ayuda también a incrementar tu nivel de concentración y por lo menos tienes una historia sobre la cual basarte para cuando tengas que responder las preguntas, hacerlo. Importante algo ya para ir finalizando que debes tener muy en cuenta y es respetar los tiempos de cada pregunta. Cada pregunta, como te di el ejemplo en Grammar, y tú haces el cálculo, ya te di los tiempos. En Grammar son 10 minutos, en Reading son 20 minutos, en Writing son 5 minutos para la carta, 20 para el ensayo. Speaking, 45 segundos hablando la primera pregunta y la segunda pregunta, 60 segundos hablando. Y el listening, más que tiempo, sí, te dan como unos 15 segundos por pregunta, pero solamente puedes escuchar el audio una vez. Entonces, lo que yo llamo respetar los tiempos por pregunta significa básicamente que no puedes, si por ejemplo, hablando de grammar, si te di más o menos aproximadamente es un aproximado, 25 o 30 segundos por pregunta, si tú percibes que estás gastando más tiempo en esa pregunta, déjame decirte algo, el hecho de que le dediques más tiempo no significa que te va a quedar bien. Y si te queda bien, ¿de qué te sirve que te quede bien una pregunta? Le dedicaste un minuto y medio a una pregunta, pero le estás robando tiempo a otras preguntas. Por ende, ojo con esto, una pregunta, entre comillas, fácil, pasa de ser fácil a difícil cuando tengo que responderla en pocos segundos. ¿Sí me hago entender? Vamos a decir que el tiempo son 25 o 30 segundos por pregunta. Y digamos que la pregunta está muy fácil. Pero como le gastaste un montón de tiempo a una sola pregunta, entonces en esa otra pregunta me quedan ya no 25, sino 8 segundos. A qué horas lees bien una pregunta en 8 segundos? Porque yo siempre recomiendo leer despacio, ya te lo dije en reading, pero eso aplica para todo el examen. Lee despacio. ¿A qué horas vas a hacerlo bien? No lo vas a hacer bien. Entonces, respeta el tiempo de cada pregunta. Si ves que te estás demorando mucho, escoge lo que creas.
Ya hiciste un montón de trabajo ahí, le dedicaste un montón de tiempo, analizaste, escoge lo que sea y avanzas. Oscar, pero me puede quedar mal. Sí, te va a quedar mal. Muy seguramente te va a quedar mal. Pero por lo menos que llamo siempre a mis estudiantes, les digo que deben estar dispuestos a sacrificar sus barcos. Si tú tienes un ejército de barcos y ves que se te está quemando uno, no vas a ir a sacrificar un solo barco para que se te quemen los otros 29. ¿Ok? Sacrifica ese barco. Es decir, sacrificar en el sentido de enfocarse solamente en un barco. Sacrifícalo y te rescata los otros 29. Listo. Recuerda que este examen es acumulativo. No solamente una pregunta, una habilidad. Siempre le hablo a mis estudiantes la importancia de ver el bosque completo. Si de pronto te cuesta reading, o te cuesta grading, o te cuesta speaking, vamos a decir que eres bueno en el reading, pero te cuesta speaking, te cuesta grading, haz mejor esfuerzo. Pero en esa habilidad en la que tú que te consideras bueno o muy buena, estudia bastante. Sácala al estadio, como decimos popularmente en Colombia. Da tu mejor esfuerzo para sacar el puntaje más alto posible. Y ese puntaje va a compensar lo que no saques en otras habilidades, ¿vale? Espero este video te haya ayudado, te haya servido. Se extendió un poquito porque son bastantes cositas que tenías que escuchar hoy. Recuerda, si quieres aprender mucho más, técnicas más avanzadas que les ha permitido a cientos de estudiantes míos lograr el éxito en su examen al primer intento, sin importar sus bases, si sabían mucho inglés, muy poquito, si tenían muchos nervios, son personas inseguras, no interesa, porque mi programa basado en aprender paso por paso, lo que les ha permitido a mis estudiantes exitosos lograr puntajes altos o por lo menos el puntaje que necesitaban al primer intento, de manera que se ahorraban dinero y un montón de tiempo. ¿Ok? Si tú estás dispuesto a presentar el examen 4, 5, 6, 7 veces, dale, tienes el dinero para hacerlo, dale. Pero si quieres ir a la fija y pasar el examen de una, te invito para que le des clic al botón de abajo en la descripción de este video, el primer comentario, te voy a contar básicamente cómo funciona mi programa avanzado en las tres diferentes modalidades. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos hablando en otra oportunidad. Chao, chao.